Bienvenidos a Explora Sabiduría. En este video quiero transmitirles estas enseñanzas que tienen como finalidad explorar dos emociones fundamentales en nuestra vida diaria, que aunque inherentes a la experiencia humana, pueden convertirse en limitantes prisiones mentales como el miedo y la frustración. En un mundo tan vertiginoso como el nuestro, es fácil sentirse atrapado en la propia mente, buscando incansablemente un sentido de seguridad y satisfacción que parece siempre fuera de nuestro alcance. Hoy, desde una perspectiva psicológica complementada con la sabiduría del budismo, desentrañaremos estas emociones y aprenderemos a liberarnos de su control. Vivimos en una era de cambios constantes y desafíos crecientes. Las demandas de la vida moderna, junto con la presión social y la competencia continua, pueden hacer que nos sintamos abrumados. En este contexto, el miedo y la frustración no son meras emociones pasajeras. A menudo se transforman en fuerzas que modelan nuestras decisiones, relaciones y la forma en que percibimos el mundo. Pero, ¿qué sucedería si pudiéramos aprender a gestionar estas emociones de tal manera que en lugar de dominarnos, nos guiaran hacia un entendimiento más profundo de nosotros mismos y del entorno que nos rodea? En este video, nos adentraremos en cómo el miedo y la frustración influyen en nuestras vidas, cómo podemos reconocer su presencia y, lo más importante, cómo podemos superarlos utilizando herramientas psicológicas y principios budistas. A lo largo del camino, discutiremos estrategias prácticas que puedes incorporar en tu vida diaria para romper las cadenas que te mantienen atado a estas emociones, permitiéndote vivir con mayor libertad y paz interior. Entendiendo el miedo. El miedo es una de las emociones más primarias y fundamentales. Desde tiempos ancestrales, ha servido para protegernos de peligros tangibles como depredadores o situaciones de vida o muerte. Sin embargo, en la sociedad actual, el miedo ha evolucionado y en muchos casos se ha distorsionado. Hoy en día, no tememos a los leones en la selva, sino al juicio de los demás, a la incertidumbre del futuro o al fracaso en nuestras aspiraciones personales. Este tipo de miedo, aunque intangible, puede ser igualmente paralizante. El origen del miedo. Para comprender cómo el miedo se ha convertido en una fuerza tan dominante en nuestras vidas, es útil examinar primero su origen. El miedo, en su forma más básica, es una respuesta fisiológica ante una amenaza percibida. En nuestros antepasados, esta respuesta era crucial para la supervivencia. Ante un depredador o una situación peligrosa, el miedo activaba el sistema de respuesta al estrés, preparando el cuerpo para luchar o huir. Este mecanismo de supervivencia ha sido esencial para nuestra evolución como especie. Sin embargo, a medida que la sociedad humana ha evolucionado, las amenazas que enfrentamos han cambiado. Ya no nos preocupamos por los depredadores en la jungla, pero nuestras mentes continúan respondiendo con miedo a otros tipos de peligros, como el rechazo social, el fracaso personal, la pérdida económica y la incertidumbre sobre el futuro. Estas nuevas formas de miedo son más sutiles, pero pueden ser igualmente debilitantes. El miedo en la sociedad moderna. En la sociedad moderna, el miedo se ha vuelto omnipresente. Constantemente somos bombardeados con mensajes que alimentan nuestros temores, desde los medios de comunicación, que resaltan peligros y riesgos, hasta las redes sociales que nos hacen sentir que siempre estamos a un paso de quedar rezagados en la vida. Este miedo se manifiesta de muchas maneras: ansiedad, estrés, inseguridad y, en su peor forma, parálisis emocional y mental. Un aspecto clave del miedo moderno es que a menudo está basado en la anticipación de lo que podría suceder, en lugar de en lo que realmente está ocurriendo. Este tipo de miedo es especialmente insidioso porque nos mantiene atrapados en un ciclo de preocupación constante.
Nos preocupa lo que los demás piensen de nosotros. Nos preocupa no ser lo suficientemente buenos. Nos preocupa que algo malo pueda suceder en el futuro. El ciclo del miedo. El miedo, cuando no se gestiona adecuadamente, puede convertirse en un ciclo autoperpetuante. Este ciclo comienza con un pensamiento o percepción de peligro que desencadena una respuesta emocional de miedo. Esta emoción luego influye en nuestro comportamiento. Podemos evitar ciertas situaciones, retirarnos de actividades que antes disfrutábamos, o incluso comenzar a experimentar síntomas físicos como palpitaciones, sudoración o dificultad para respirar. Este comportamiento de evitación refuerza la idea de que la situación que tememos es realmente peligrosa, lo que a su vez fortalece nuestro miedo. Con el tiempo, este ciclo se convierte en una trampa, dificultando cada vez más su ruptura. El resultado es que nuestras vidas se vuelven más pequeñas, más restringidas y menos satisfactorias. El miedo como ilusión. Desde una perspectiva psicológica, el miedo se alimenta de nuestra necesidad de control. Deseamos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, cómo nos perciben los demás y lo que nos depara el futuro. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que este control es en gran medida una ilusión, el miedo puede intensificarse. Es precisamente esta lucha por el control la que alimenta nuestros temores. Aquí es donde la sabiduría budista cobra relevancia. El budismo nos enseña que el miedo, como todas las emociones, es transitorio. Es una ilusión creada por la mente, que surge cuando nos aferramos a la idea de un yo permanente y separado que necesita protección. Esta ilusión del yo es lo que nos lleva a creer que debemos defendernos, mantenernos a salvo y controlar todo a nuestro alrededor. Pero cuando comenzamos a ver más allá de esta ilusión, el miedo pierde su poder sobre nosotros. Sabiduría budista. La impermanencia. El budismo nos enseña sobre la impermanencia, anicca. Todo, absolutamente todo, está en constante cambio. Cuando comprendemos verdaderamente que nada es permanente, podemos empezar a soltar ese apego al control. No podemos controlar el cambio, solo podemos aceptarlo. El miedo pierde su poder cuando aceptamos que no podemos controlar todo lo que sucede en nuestras vidas. Comprender la impermanencia. La impermanencia es uno de los 3 sellos de la existencia en la filosofía budista, junto con el sufrimiento dukkha y la no identidad o no yo, anatta. La impermanencia nos recuerda que todo lo que existe, desde nuestros cuerpos hasta nuestras emociones, pensamientos y circunstancias externas, está en un estado constante de flujo. Nada permanece igual, y todo está sujeto a la transformación. Esta comprensión puede parecer desalentadora al principio, especialmente cuando enfrentamos la pérdida o el cambio inesperado. Sin embargo, también es profundamente liberadora. Cuando realmente entendemos la impermanencia, dejamos de aferrarnos con tanta fuerza a las cosas y personas que nos rodean. Esto no significa que no apreciemos lo que tenemos, sino que lo hacemos sin el miedo constante de perderlo. La meditación y la impermanencia. Aquí es donde la meditación juega un papel crucial. La meditación, especialmente la atención plena mindfulness, nos ayuda a observar nuestros miedos sin juzgarlos. En lugar de luchar contra ellos, aprendemos a verlos como nubes pasajeras en el cielo de nuestra mente. No somos nuestros miedos, los experimentamos, pero no nos definen. La práctica de la atención plena nos enseña a estar presentes en el momento actual, en lugar de perdernos en las preocupaciones del pasado o las ansiedades del futuro. Al entrenar nuestra mente para enfocarse en el presente, comenzamos a notar cómo nuestros miedos son simplemente pensamientos y como tales pueden observarse y luego dejarse ir. Esta capacidad de observar sin apego es una herramienta poderosa para liberar la mente del ciclo de miedo. Soltar el control. Aceptar la impermanencia nos lleva naturalmente a soltar el control.
Esto no significa rendirnos o resignarnos a lo que suceda, sino aceptar que no podemos controlar todo lo que ocurre en nuestras vidas. El budismo enseña que el apego es la raíz del sufrimiento. Nos apegamos a la idea de que las cosas deben ser de cierta manera para que seamos felices, y cuando no lo son, sufrimos. Cuando soltamos la necesidad de control, comenzamos a experimentar una mayor libertad. Esta libertad no se basa en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de ver el miedo por lo que es, una emoción pasajera, no una verdad absoluta. A medida que aprendemos a aceptar la impermanencia y a soltar el control, el miedo pierde su dominio sobre nosotros, y empezamos a vivir con más ligereza y apertura. La frustración en la sociedad moderna. La frustración surge cuando hay una desconexión entre nuestras expectativas y la realidad. En la sociedad actual, estamos constantemente bombardeados con imágenes de éxito, felicidad y perfección. Redes sociales, medios de comunicación e incluso nuestras propias comunidades nos presentan una versión idealizada de la vida que rara vez coincide con nuestra experiencia diaria. La naturaleza de la frustración. La frustración es una emoción que emerge cuando nuestros deseos o expectativas no se cumplen. Es la sensación de estar atrapado, de querer algo y sentir que es inalcanzable. Esta emoción es profundamente humana y todos la experimentamos en diferentes grados. En la sociedad moderna, la frustración se ha vuelto especialmente prevalente debido a las enormes expectativas que nos imponemos a nosotros mismos y las que percibimos que los demás tienen de nosotros. Queremos tener éxito en nuestras carreras, ser socialmente aceptados, mantener relaciones perfectas y lograr un equilibrio en la vida. Sin embargo, estas expectativas a menudo son poco realistas, lo que inevitablemente conduce a la frustración. Fuentes de frustración en la sociedad actual. En la sociedad actual, hay varias fuentes comunes de frustración. 1. Expectativas no realistas. A menudo nos imponemos metas difíciles o imposibles de alcanzar. Estas expectativas pueden ser autoimpuestas o derivadas de la presión social. Cuando no las cumplimos, sentimos que hemos fracasado, lo que alimenta la frustración. 2. Comparación social. Las redes sociales han exacerbado el problema de la comparación. Constantemente nos bombardean con imágenes de personas que parecen tener vidas perfectas, lo que nos lleva a compararnos negativamente con ellos. Esta comparación constante es una receta segura para la frustración. 3. Sentido de derecho. A veces creemos que merecemos más de lo que tenemos. Este sentido de derecho puede ser una trampa, ya que nos lleva a sentirnos insatisfechos con lo que ya tenemos, aumentando nuestra frustración. 4. Falta de control. La sensación de no tener control sobre nuestras circunstancias también puede generar una gran frustración. Esto es particularmente cierto en situaciones donde nos sentimos impotentes para cambiar las cosas. Perspectiva psicológica. El ciclo de la comparación. Uno de los mayores generadores de frustración es la comparación constante. Nos comparamos con amigos, colegas y desconocidos en Internet, y casi siempre salimos perdiendo. Esta comparación perpetua nos mantiene en un ciclo de insatisfacción, porque siempre habrá alguien que tenga más, que haga más o que parezca más feliz. El psicólogo Leon Festinger, en su teoría de la disonancia cognitiva, sugiere que cuando nuestras creencias, actitudes o comportamientos están en conflicto, sentimos una incomodidad psicológica que nos empuja a resolver esa disonancia. En el caso de la comparación, esta incomodidad se traduce en frustración, porque en el fondo, creemos que deberíamos estar a la par o mejor que los demás. La comparación social es una trampa mental. No solo nos distrae de nuestros propios logros y progreso, sino que también nos mantiene en un estado constante de insatisfacción. Siempre habrán personas que parezca estar mejor que nosotros en algún aspecto de la vida, y si nos enfocamos en eso,
nunca encontraremos la paz o la satisfacción. Sabiduría budista, el apego y el sufrimiento. El budismo nos enseña que el sufrimiento dukkha surge del apego. Nos aferramos a nuestras ideas de cómo debería ser la vida, a nuestras expectativas, y cuando la realidad no coincide, sufrimos. Al igual que con el miedo, la clave aquí es soltar. No se trata de no tener metas o deseos, sino de no aferrarnos a ellos con tanta rigidez. La práctica del desapego. La práctica del desapego no significa indiferencia, sino aceptación. Aceptación de que la vida tiene altos y bajos, de que no siempre obtendremos lo que queremos y que está bien. La meditación de amor bondadoso metta también es útil aquí, ya que nos ayuda a cultivar una actitud de compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. En lugar de compararnos, aprendemos a celebrar las diferencias y a ser gentiles con nosotros mismos cuando las cosas no salen como esperábamos. El desapego es una práctica central en el budismo y se refiere a la capacidad de relacionarnos con nuestras experiencias y emociones sin aferrarnos a ellas. Esto no significa que no nos importe nada o que no nos involucremos en la vida. En cambio, se trata de participar plenamente en la vida sin crear un apego innecesario a los resultados. Estrategias para desarrollar el desapego. 1. Meditación de observación. Una forma efectiva de desarrollar el desapego es a través de la meditación de observación. En esta práctica, simplemente observamos nuestros pensamientos y emociones tal como son, sin intentar cambiarlos o aferrarnos a ellos. Esta práctica nos ayuda a darnos cuenta de que nuestros pensamientos y emociones son transitorios y no definen quiénes somos. 2. Practicar el soltar. Cada vez que nos encontramos aferrándonos a un resultado específico, podemos practicar el soltar. Esto puede ser tan simple como recordarnos a nosotros mismos que no necesitamos que las cosas sean de cierta manera para ser felices. Podemos hacer esto en pequeñas cosas, como soltar la expectativa de que nuestro día transcurra perfectamente, o en asuntos más grandes, como soltar la necesidad de ser visto de cierta manera por los demás. 3. Redefinir el éxito. A menudo, nuestro apego a las expectativas proviene de una definición rígida de lo que significa tener éxito. Podemos practicar el desapego, redefiniendo el éxito en términos que nos sirvan mejor. Por ejemplo, en lugar de definir el éxito como alcanzar una meta específica, podemos definirlo como el crecimiento personal o el aprendizaje que obtenemos en el proceso. Rompiendo las cadenas. El miedo y la frustración, aunque poderosos, no son invencibles. Al adoptar una actitud de aceptación y desapego, podemos empezar a liberarnos de su control. No es un proceso fácil ni inmediato, pero es posible. Reconociendo el poder del miedo y la frustración. El primer paso para romper las cadenas del miedo y la frustración es reconocer el poder que estas emociones tienen sobre nuestras vidas. A menudo, no somos conscientes de hasta qué punto nuestras decisiones, comportamientos y pensamientos están influenciados por estas emociones. Nos hemos acostumbrado tanto a vivir con miedo y frustración que los consideramos normales. Sin embargo, reconocer su presencia es el primer paso para liberarnos. Desarrollar una práctica de autoconciencia. Una de las herramientas más poderosas para romper las cadenas del miedo y la frustración es desarrollar una práctica de autoconciencia. Esto significa tomar el tiempo para observar nuestras emociones, pensamientos y comportamientos de manera regular. La autoconciencia nos permite identificar patrones en nuestra vida que perpetúan el miedo y la frustración y nos da la oportunidad de hacer cambios conscientes. 1. Llevar un diario. Llevar un diario es una excelente manera de desarrollar la autoconciencia. Escribir sobre nuestras experiencias diarias, emociones y pensamientos nos permite ver con más claridad cómo el miedo y la frustración influyen en nuestra vida.
También nos ayuda a identificar los desencadenantes que activan estas emociones y a pensar en formas de manejarlos. 2. Reflexión diaria. Tomarse unos minutos al final de cada día para reflexionar sobre lo que ha sucedido y cómo hemos respondido a ello puede ser una práctica muy útil. Esta reflexión nos ayuda a darnos cuenta de los momentos en que hemos permitido que el miedo o la frustración nos controlen y a pensar en cómo podríamos haber respondido de manera diferente. Estrategias prácticas para romper las cadenas. Para liberar nuestra mente del miedo y la frustración, es fundamental incorporar estrategias prácticas en nuestra vida diaria. Estas son algunas técnicas que pueden ayudarte en este proceso. 1. Practica la meditación diaria. Aunque solo sean 5 minutos al día, siéntate en silencio, observa tu respiración y permítete sentir sin juzgar. La meditación es un ancla que nos mantiene presentes, lejos de las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro. 2. Acepta la impermanencia. Recuerda que todo pasa, lo bueno y lo malo. Cuando te enfrentes a una situación difícil, repite para ti mismo, esto también pasará. Este mantra te ayudará a mantener la perspectiva. 3. Redefine tus expectativas. En lugar de fijarte metas basadas en lo que ves en otros, concéntrate en lo que es realmente importante para ti. Sé honesto contigo mismo sobre tus deseos y necesidades, y ajusta tus expectativas de manera que sean realistas y alcanzables. 4. Cultiva la gratitud. Haz un esfuerzo consciente para apreciar lo que tienes en lugar de enfocarte en lo que te falta. La gratitud es un antídoto poderoso contra la frustración, ya que nos enseña a ver la abundancia en nuestras vidas en lugar de la carencia. 5. Actúa a pesar del miedo. El miedo solo tiene poder sobre nosotros si le permitimos dictar nuestras acciones. Una estrategia efectiva para romper su control es tomar acción a pesar de él. Esto no significa ignorar el miedo, sino reconocer su presencia y actuar de todos modos. Con el tiempo, este enfoque reduce el poder del miedo sobre nosotros. 6. Practica el amor bondadoso. La meditación de amor bondadoso, o metta, es una práctica que nos ayuda a cultivar la compasión y la amabilidad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Esto es particularmente útil cuando estamos lidiando con la frustración. En lugar de castigarnos por no cumplir con nuestras expectativas, podemos aprender a tratarnos con gentileza y comprensión. El camino hacia la libertad. El camino hacia la libertad emocional no es un camino recto ni fácil. Es un viaje que requiere paciencia, autocompasión y persistencia. Sin embargo, cada pequeño paso que damos hacia la liberación del miedo y la frustración nos acerca a una vida más plena y satisfactoria. Es importante recordar que no estamos solos en este viaje. Muchas personas enfrentan desafíos similares y están en la búsqueda de las mismas respuestas. Al compartir nuestras experiencias y aprender unos de otros, podemos apoyarnos mutuamente en este camino hacia la libertad. La importancia de la comunidad. El apoyo de una comunidad puede ser invaluable en el proceso de romper las cadenas del miedo y la frustración. Una comunidad no solo nos ofrece apoyo emocional, sino que también nos proporciona un sentido de pertenencia y conexión, lo cual es fundamental para nuestro bienestar emocional. 1. Buscar grupos de apoyo. Unirse a un grupo de apoyo puede ser una excelente manera de conectarse con otras personas que están lidiando con el miedo y la frustración. Estos grupos ofrecen un espacio seguro para compartir nuestras experiencias, recibir apoyo y aprender nuevas estrategias de afrontamiento. 2. Conectarse con personas afines. Formar conexiones con personas que compartan nuestros valores e intereses también puede ayudarnos a sentirnos más conectados y apoyados. Estas relaciones pueden proporcionarnos la motivación y el aliento que necesitamos para seguir adelante en nuestro viaje hacia la libertad. El rol de la compasión en la liberación. La compasión, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás,
juega un papel crucial en nuestra capacidad para liberarnos del miedo y la frustración. La compasión nos permite ver nuestras luchas con amabilidad y comprensión, en lugar de con juicio y crítica. También nos ayuda a conectar con los demás a un nivel más profundo, lo que puede ser un gran alivio cuando nos sentimos atrapados en nuestras emociones. Estrategias para cultivar la compasión. 1. Meditación de compasión. Practicar la meditación de compasión, donde nos enfocamos en enviar deseos de bienestar a nosotros mismos y a los demás, puede ser una manera poderosa de cultivar esta cualidad en nuestra vida diaria. 2. Actos de bondad. Realizar pequeños actos de bondad hacia los demás, ya sea ofreciendo una palabra de aliento, ayudando a alguien en necesidad o simplemente escuchando con empatía, puede ayudarnos a fortalecer nuestra capacidad para sentir compasión. 3. Autocompasión. Practicar la autocompasión significa ser amables con nosotros mismos, especialmente en momentos de dificultad. Esto puede incluir hablar con nosotros mismos de manera más suave, permitirnos descansar cuando lo necesitamos y aceptar nuestras imperfecciones. En conclusión, el miedo y la frustración son parte de la experiencia humana, pero no tienen que definirnos. A través de la comprensión de nuestras emociones y la aplicación de sabiduría milenaria como la del budismo, podemos aprender a vivir de manera más libre y plena. En lugar de ser prisioneros de nuestras mentes, podemos ser los observadores que eligen cómo responder a la vida. Recuerda, la liberación comienza desde adentro. Al final, la llave para romper las cadenas del miedo y la frustración siempre ha estado en tus manos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si has encontrado este contenido útil o inspirador, no dudes en suscribirte a mi canal Explora Sabiduría, compartirlo, dejar un comentario y continuar explorando más sobre el poder de la mente en nuestra vida diaria. Sigamos creciendo y aprendiendo juntos en este viaje hacia una vida más consciente y libre.